En esta primera clase hemos trabajado en un primer momento la concepción misma de la historia del derecho. Pero creo que siendo nuestro curso el de historia del derecho y no necesariamente la historia del derecho peruano, en la que evidentemente tenemos un ícono teórico y metodológico que es Jorge Basadre, intentando comprender las herramientas teóricas fundamentales globales de la historia del derecho en general, es muy interesante un trabajo de una estudiante del doctorado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la doctora Carolina Unzueta Oviedo. Material que tienen ustedes colgado como parte de la preparación de esta clase, pero que solo voy a intentar resumir tratando de bajar a la tierra en la mirada de nuestro derrotero histórico, concreto y jurídico también, qué elementos tienen significado en nuestra particular existencia como país y como proceso histórico. Carolina Unzueta nos dice que intenta reflexionar sobre el sentido, objetivos y disciplina de la historia del derecho. Y así como lo hacía Ricardo Fonseca, brasilero, sobre el que hemos trabajado anteriormente, se pregunta pues cuál es la especificidad de la historia del derecho. En el caso de Unzueta, tal vez hay de alguna manera una mayor precisión en el sentido de que esta disciplina está a caballo entre dos bandas, la historia y el derecho, y por eso mismo la pregunta sobre cuál es el sentido, la perspectiva global de la historia del derecho, nunca se sabe en qué escenario del partido está, si está en la historia o está en la ciencia jurídica. Sin embargo, Unzueta hace una primera aproximación a cómo se concibe la historia en los tiempos posmodernos y una segunda cómo se concibe el derecho. Y luego intenta hacer el engarce, la inferencia entre historia y derecho para producirse la historia del derecho. Unzueta nos va a decir que la historia se refiere pues a los hechos del pasado del hombre. Tiene una cita preciosa de Heródoto, que como sabemos es el primer historiador clásico científico del mundo occidental, cuando dice que Heródoto señala pues que la historia tiene que ver con la realidad pretérita, es el estudio y el conocimiento científico de la realidad. Y la historia no es solamente el conocimiento de la realidad a partir del estudio de las normas, cédulas, es decir, de la fuente escrita, sino en realidad la historia del derecho tiene también un eminente componente antropológico, costumbrista, es el estudio de las mores, de los usos, de las costumbres, de las idiosincrasias, de las identidades, de los contextos históricos, políticos, sociales que están a la base de la germinación de esa historia del derecho. Y por eso, citando a Febre, nos va a decir Unzueta que la historia es el estudio científicamente elaborado de las diversas actividades y creaciones de los hombres de otros tiempos, pero no solamente se captan esas elaboraciones como podrían ser las normas del Código de Justiniano, sino en el marco de qué tipo de sociedades se insertan esas fuentes. No se puede entender las institutas o a Justiniano, no se puede comprender el derecho romano sin ver el significado de Roma en la historia del imperio, que fue una de las bases centrales del mundo antiguo. Por eso, la historia, a decir de Unzueta, no es propiamente una ciencia a la manera de ciencia exacta, pero sí es una disciplina científica porque parte no de un estudio empírico, casual, sino de un estudio riguroso, contextuado. Los historiadores tienen que tener una suerte de coincidencia con el método jurídico y también con el método histórico. Otro elemento central de la historia es que el hombre, yo diría la persona, es el centro fundamental
del objetivo único de la historia. He estado leyendo esta mañana para preparar esta clase algunos textos de la Revolución Francesa y se ve como Olympia de Rouge, que redactó la Carta de los Derechos de las Mujeres, fue decapitada por mandato de los principales protagonistas de la revolución. Eso ya es harina de otro costal que seguramente trabajaremos oportunamente. Y entonces la persona que está inserta en una sociedad del pasado llega hasta nosotros gracias a la historia del derecho. Pero en esa definición, gracias, a la historia, ¿no? La persona, el pasado llega a nosotros gracias a la historia. Carr, que es un historiador conocidísimo del siglo XX, dice que la historia es un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos entre comillas, ¿no? Entre el historiador y los hechos que está trabajando y que está analizando. La historia entonces, como dice Brodel, no es más que una interrogación a los tiempos pasados en nombre de los problemas y curiosidades del presente. Por ejemplo, cuando hoy día trabajemos algo de las cárceles de la colonia y de los llamados curas doctrineros, vamos a ver el significado del encierro, que es un tema muy contemporáneo de la cárcel, pero también de la tortura, que es un tema que existe, por supuesto, y frente al cual la ideología de los derechos humanos cuestiona su raíz ética, pero también su contenido básico en el marco de un Estado constitucional. Y por último, en esa comparación entre el pasado y el presente, obviamente hay negaciones, pero también hay afirmaciones, ¿no? Recordemos el señalamiento de Ulpiano, que decía que el derecho debe estar en el espíritu de la búsqueda de la felicidad. ¿Cómo no concordar con este punto de vista? Pero cuando veamos los curas doctrineros en la colonia, vamos a ver cómo también las reales cédulas reflejan una contradicción entre servidores humanistas de los tiempos de la colonia y curas que, revestidos de sotana, en el fondo legitimaban el encierro, la tortura y la apropiación de la tierra de los indígenas. Bueno, y entonces, culminando con esta percepción de lo que entiende la jurista chilena por historia, resalta que la historia es una suerte de maestra de vida. Maestra vida, como la canción de quien ustedes ya saben, ¿no? Maestra vida, camará, te da y te quita y te da, ¿no? Canción que todos hemos oído, espero ustedes también, porque es un clásico, ¿no es cierto?, de la música contemporánea latinoamericana. Y entonces, sin embargo, Unzueta cita a Polinio, que es un historiador originario griego, para decir que para las personas no existe enseñanza más clara que el conocimiento de los hechos pretéritos. Para tomar decisiones del presente, generalmente la historia es una fuente rica de criterios, de ponderación. Y por eso la historia es progreso, también a partir de la transmisión no solo de aciertos, sino de errores de una generación a otra. Ese es el telón de Unzueta de lo que es la historia. Pero ¿qué concibe Unzueta de lo que es el derecho? En este tema que por largas jornadas vamos a analizar, voy a resumir que cita básicamente a los romanos, ¿no es cierto? Los romanos que evolucionaron el concepto Deus, que era el arte de lo bueno, de lo equitativo. Recuerden que Aristóteles también hacía esa referencia a la justicia, al de directum, que hace de la ley el camino a seguir, pero el camino que es derecho. Les haré una broma, seguramente todos conocen que a los abogados, con mala parte, con mala fe, nos dicen que no somos nada derechos, ¿no es cierto?, sino que somos más bien un plátano torcido. Pero en la definición originaria de lo que es el derecho es lo recto, justamente, lo no torcido. Y entonces, citando a Alonso García Gallo,
La jurista chilena dice que es un conjunto no solo de normas, sino también de principios que regulan la vida social y el orden de ella. El derecho se opone al caos. Cuando Montesquieu hablaba, por ejemplo, del derecho penal o del derecho en general, decía que el derecho es el que garantiza la libertad política. En otras palabras, no hay derecho a la integridad, a la propiedad, a la coexistencia, si es que no hay coercio punitiva, no hay derecho penal. El derecho penal, el orden ius punitivo, garantizaría la libertad política. Y también habla algo de la relación entre moral y derecho, diferenciando, ¿no es cierto?, que los principios morales tienden a convertirse con el decurso del tiempo en normas jurídicas, aunque no existe necesariamente una correspondencia absoluta entre moralidad y derecho. Y entonces la moralidad tiende a ver el cuestionamiento de las conductas desde el punto de vista de la vulneración de valores en el grupo social, desde la identidad del pueblo, desde la identidad de las naciones. En cambio, el derecho tira más a ser un conjunto de normas ya objetivadas. Pudieron hacer las normas jurídicas, pudieron ser normas consuetudinarias previas, pero en el momento en que se elevan al estatus de norma jurídica, implica el ejercicio del poder, del control de la ordenación. Y redondemos entonces, ¿qué cosa es, después de haber visto lo que es historia del derecho, qué es para Unzueta la historia del derecho? Aproximación en la que francamente coincidimos por su solvencia teórica y su nivel de investigación muy sólido. El derecho, dice, tiene que ver básicamente con el pasado del análisis de lo jurídico. Es mirar el pasado jurídico desde las normas y desde las instituciones y desde los contextos geográficos, políticos, sociales, económicos en el que se dieron esos sucesos. Y bueno, obviamente va a resaltar quien trabaja historia del derecho, la famosa escuela histórica, que levanta pues la conciencia de la historicidad del derecho, a la escuela alemana de Savigny, para quien se concibe el derecho como una creación histórica del hombre, una emanación de su fuerza creativa, un exponente de las manifestaciones de cultura, de lengua, del espíritu popular. Desde teorías más recientes se dice que la ley refleja muchas veces los intereses de los poderosos o también puede reflejar la conquista de los intereses de los estratos dominados. Este movimiento dialéctico, cultural, de interés socioeconómico, hasta lingüístico del espíritu popular, permite que el derecho sea estudiado como proceso histórico. Cuando Montesquieu elabora el espíritu de las leyes, qué duda cabe que se desarrolla como un precursor de los teóricos de la enciclopedia y de la Revolución Francesa. Pero Montesquieu hace toda una historia del derecho del mundo antiguo, diciendo lo que no debe hacerse y cuestiona principalmente las características del gobierno tiránico para plantear un gobierno más humano, más equilibrado, en que todos tengan que comer y nadie esté sometido al grado de ser una cosa y no tener una condición humana. Y entonces el desarrollo de la historia del derecho resume, qué duda cabe, el desarrollo de la historia de la humanidad. Y entonces para conocer el derecho, por ejemplo, para conocer el derecho visigodo de la España medieval, tenemos que conocer la sociedad visigoda, el tránsito de los godos en España y las características del gobierno del rey Chindajunto. Entonces, en la formación de las naciones y sus instituciones no puede prescindirse del análisis histórico-jurídico. No habría ciencia política sin una real, profunda, seria historia del derecho. Por eso
La jurista dice que el derecho ordena y salva una sociedad. Y la historia del derecho, siendo una disciplina autónoma tanto de la historia como del derecho, resume el arte del historiador del derecho, que combina datos, traza tradiciones, reseña las coyunturas, para decirlo en términos políticos, hace un análisis que rescata las microscopías de la coyuntura, del momento político, con la macroscopía del contexto histórico, de la sociedad de época, del horizonte de largo plazo. Y entonces, entre historia y derecho, la historia del derecho asegura una plenitud práctica de relación entre cultura y sociedad. La tratadista nos trabaja temas sobre lo que yo, como ustedes lo van a leer, solo voy a decir que relaciona la historia del derecho con el tiempo, citando otra vez a Heródoto, que dice que para evitar que con el tiempo los hechos humanos queden en el olvido, para eso existe la historia. Habla también de la historia del derecho y el espacio, cuando nos dice pues que se inserta en un tiempo, ¿no? Y en un espacio, tiene hasta que ver con un aspecto geográfico, como lo vamos a ver cuando trabajemos algo muy brevemente de las cárceles de la colonia. La historia también tiene que ver, la historia del derecho, con fuentes. Las fuentes no son solo la norma. Yo conozco a un historiador, más historiador que historiador del derecho, Luis Miguel Glave, que sin embargo para trabajar toda la legislación de Indias se tuvo que ir a vivir a España y se quedó ahí. Entonces, lo que es evidente es que el contexto, la fuente, tiene que ver también con la geografía, la cosmogonía, hasta el clima, la estructura geográfica, la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, que son las fuentes del derecho, pero ubicadas en contextos determinados sociogeográficamente. Y la historia del derecho tiene que ver con el lenguaje. Esto es tan notorio cuando se trabaja, por ejemplo, el fuero juzgo, ¿no? El lenguaje es un lenguaje antiguo, pues de arcaísmo, ¿no? Aquel hombre que encontrare su mujer yaciendo con otro hombre y los matare, no empeche nada por el homicidio. Aquel hombre que encontrara a su mujer acostándose con otro hombre y los matare, no pague nada por el homicidio, ¿no? Y entonces, claro, el lenguaje del arcaísmo castellano viejo expresa una sociedad y los historiadores tienen que tener capacidad de acercarse perfectamente a los textos históricos para comprenderlos desde la perspectiva de su propio lenguaje. Y por último, esta parte es bien interesante, relata la investigadora la relación que hay entre la historia del derecho y la retórica. La retórica entre nosotros no está muy bien valuada. Se cree que retórica es demagogia, sofismo, pero saber hablar tiene que ver con tener ordenada la cabeza. Saber hablar, el buen decir, tiene que ver con un uso correcto del lenguaje. Saber hablar tiene que ver con el dicho de Cicerón, citado en el texto que dice, pero volviendo a lo mío, dice Cicerón, ¿os dais cuenta hasta qué punto escribir historia es competencia del orador? ¿Cómo presentar la historia? Ustedes se dan cuenta que hay profesores que presentan eruditos conocimientos, pero no te interesa, no te jala, no te enamora, ¿no? Y la retórica tiene que ver con lo que se dice, pero también con cómo se lo dice. Y entonces en la historia del derecho hay algunos parámetros éticos que tienen que ver con la retórica y la historia del derecho. Por ejemplo, lo que establece con tanta claridad Cicerón, hay que atreverse a decir la verdad, y no solo la verdad, sino toda la verdad. Queridos alumnos, les insto a que lean este excelente artículo de una tratadista chilena que es joven, está postulando recién a culminar su doctorado en Derecho, pero que tiene tal profundidad que nos hará comprender realmente el sentido de la audacia que vamos a hacer, que es adentrarnos en la piscina de la historia del derecho. Mire, saber historia del derecho
y esto es tal vez lo más importante, no te hace conocer solo la historia del pasado, sino te la hace comparar con el presente y te hace entender la evolución de las instituciones en las sociedades del pasado y sus efectos en la sociedad del presente.